Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el Volkswagen Touareg 2015. Aquí tenemos la llave. Así que vamos a empezar. En esta ocasión estamos probando la versión Premium. Quiero darle las gracias al concesionario de Volkswagen del grupo Pérez Rumbao, situado en la Avenida de Madrid, en Vigo, Pontevedra, por dejarme traeros este Touareg al canal. Esta es la versión normal. Tenemos una versión con una suspensión un poco más elevada, pero esta es la versión normal. Como podéis ver, es un coche alto, con una puerta grande, buen ángulo de apertura y buena entrada, cómoda. Y con respecto al habitáculo, ninguna sorpresa. Calidades muy buenas, cómodo, muy grande, muy espacioso. Altura, longitud e inclinación del asiento. Vamos a alejarlo lo máximo posible, como hacemos siempre. Que sería algo así. En altura, una mano entera extendida. Tenemos regulación del volante en longitud y en altura. Como podéis ver, se regula muchísimo. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a darle hacia adelante. Que sería algo así. Pero bueno, lo que voy a hacer es ponerlo más o menos en una posición lógica y en altura podemos elevar muchísimo el asiento para adecuarlo a nuestra altura. Más o menos esto sería lo máximo. Como veis, casi incluso toca el reposacabezas en la parte superior y nos queda poco, ¿vale? Nos quedan 4 dedos para llegar a la parte de arriba. Como veis, es un coche con un asiento que se puede regular de una manera muy alta y tenemos muy buena visibilidad con respecto al exterior, es decir, no nos queda demasiado alto ni demasiado bajo. Pero lo vamos a poner en una posición intermedia, una posición cómoda para una persona de 1,75, que yo creo que podría ser más o menos así. Luego vamos a ver el espacio que tenemos en las plazas traseras. Y como os comentaba, tenemos muy buen espacio en el habitáculo, muy buena regulación de los asientos, cómodo. Las calidades internas son muy buenas, pero vamos adentro. Empezando, por aquí tenemos la llave. La llave es curiosa, es diferente. Tenemos apertura, cierre o desbloqueo del portón trasero. Y en cuanto la ponemos, ya vemos que se nos enciende la pantalla central y el cuadro. Vamos a cerrar la puerta. Y empezando por calidades laterales, tenemos un lateral de goma, inserciones en aluminio, en color aluminio por todo el coche, tiradores cromados, bloqueo o desbloqueo del coche. Tenemos climatización de los espejos para desempañarlos y tenemos reclinación de los espejos. 4 levalunas eléctricas y bloqueo del lateral que nosotros le indiquemos de las ventanillas traseras. Botón para la apertura del maletero y en la parte de aquí tenemos el botón para desconexión de la alarma. Laterales también acolchados, todo acolchado. Y en la parte inferior tenemos iluminación. Vamos primero a darle un toque de llave para que veáis cómo se enciende. Y como os decía, con respecto a la iluminación exterior, tenemos modo automático, normales, antinieblas. Este sería para la regulación de la intensidad de la iluminación del cuadro. Luces largas. Y por último, 4 intermitentes.
tomas de ventilación, tomas de ventilación para el desempañamiento de la ventanilla, equipo de sonido. En la parte superior tenemos un huequecillo forrado de terciopelo y más inserciones en color plata. Con respecto al volante, es un volante diferente al antes del restyling. El anterior era mucho más brutote, este es más sport, me gusta mucho más. Y con respecto a botonera tenemos volumen, teléfono móvil o manos libres, comandos por voz, cambiar de emisora, y en la parte derecha tenemos la botonera para navegar a través de las pantallas del cuadro central, como podéis ver. Un volante de cuero. En la parte izquierda tenemos intermitentes, luces de estacionamiento, y en la parte derecha tenemos limpia parabrisas delantero y trasero. Con respecto al cuadro, vamos a encender un momento la iluminación exterior para que veáis cómo se ilumina. Y como os decía, con respecto a la botonera que tenemos en el volante, podemos ir cambiando entre navegación, audio, teléfono, vehículo y asistentes. Vamos a encender un momento el sistema multimedia para que nos aparezcan todas las funciones. Y como os iba diciendo, empezando por la izquierda, vamos a empezar por la izquierda, tenemos navegación. Ahí nos indicará si tenemos que cambiar de rumbo o hacia dónde estamos dirigidos con el coche. En audio tendremos las opciones que estaremos disponiendo, es decir, si lo tenemos en radio nos va a salir la radio, si lo tendremos en USB o si lo tenemos en audio por Bluetooth nos va a salir en la pantalla lo que nosotros elijamos. Nosotros podemos escoger aquí pues cualquier emisora sin problema ninguno, ¿vale? Hacia la derecha tendríamos teléfono, aquí nos saldría pues eso, las últimas llamadas, agenda y demás. En vehículo tenemos ordenador de a bordo. Y por último, en asistentes de conducción, aquí saldría si tuviéramos activado el radar delantero, por si lo queremos desactivar o activar por previsión de colisión. Y eso con respecto al cuadro. Como veis, el cuadro es un cuadro sencillito, normal y corriente, el típico de Golf en blanco y rojo. Si seguimos viniendo hacia la parte central, tenemos más tomas de ventilación. Como os decía, el botón para apertura superior. Y aquí hay una cosa que me gusta bastante, que ya hemos visto en el Passat, y es que si le pulsamos tenemos cámara de visión 360 en tiempo real, es decir, tenemos una cámara en la parte delantera que nos da todo el ángulo de la parte frontal. Luego tenemos una cámara en cada espejo retrovisor de cada puerta. Eso nos va a dar todo el ángulo lateral, bueno, los dos ángulos laterales. Y por último tenemos una cámara en la parte trasera, en el portón trasero, para visualizar toda la parte trasera. Eso lo que hace es unir todas las imágenes y nos da una imagen en tiempo real de lo que tenemos alrededor. Es decir, ahí si tenemos una columna o tenemos la pared, vamos a tener la columna o la pared, bueno, en este caso el cristal, pero se va a previsualizar así. Está genial porque ya no tenemos que estar prácticamente ni mirando hacia afuera, porque lo vamos a ver todo en tiempo real desde aquí. Está muy bien. 4 intermitentes, aviso del airbag del pasajero desactivado, activado, radio táctil, botón de apagado o encendido, volumen. Y con respecto a la radio es muy sencilla, ¿vale? Tenemos accesos rápidos a cada una de estas funciones. La rueda, por si queremos subir o bajar a través de una lista. Hacia adentro para aceptar. Y sonar suena muy bien. Pero bueno, no me voy a parar demasiado ya que es un equipo de sonido muy completo y ya lo hemos previsualizado previamente en otros coches. Pero bueno, como podéis ver, de una manera sencilla,
climatización, navegación, teléfono, tráfico, control de tráfico, información de tráfico que diga. En coche tendríamos toda la información del coche y por último los ajustes del sistema multimedia. Como veis es muy completa la radio de este coche. Si seguimos yendo hacia la parte inferior tenemos climatizador. Es uno de los modificaciones que tiene el restyling del Touareg. Tenemos temperatura, izquierda y derecha, modo automático, desempañamiento delantero, clima del sillón, sincronización, es decir, tenemos 2. Si pulsamos, ahora tenemos 1, ¿vale? Aire acondicionado, diferentes zonas de climatización, modo económico del coche, es decir, para que podamos usar la climatización con el coche apagado y nos use los restos de la climatización, por así decirlo, recirculación del aire, desempañamiento trasero y climatización del asiento del copiloto. Y por último, potencia. Palanca de marchas en cuero. Tenemos Tiptronic, es decir, tenemos marcha atrás, neutral y directo, y luego si giramos hacia la derecha tendríamos Tiptronic para poder usarlo manualmente. Freno de estacionamiento, asistente de encuesta. Tenemos el botón para poder ponerlo en off-road o normal. Cada vez que lo pongamos en off-road, en la pantalla central nos va a aparecer eso, ¿vale? Si lo ponemos en normal desaparece, pero si lo ponemos en off-road nos va a indicar esa información. Auto Start Stop y por último control de estabilidad. Huecos varios, en la parte inferior tenemos goma para que no se nos raye. Se me quedaba en el tintero un huequecillo, tenemos ahí un huequecillo con una toma de 12 voltios. Si nos venimos hacia atrás tenemos un reposabrazos, también acolchado, y en la parte delantera tenemos 2 botones, uno en cada parte delantera de cada lateral, y no es como esos botones que le damos y automáticamente se suben o cualquier cosa, ¿vale? Tenemos que ejercer un poquito de fuerza para subirlo. Y el otro lo mismo. Siempre os comento que cuando podemos comprar el coche con el conector de Volkswagen, lo podemos adquirir con varios cables diferentes. Aquí podéis ver los cables cómo serían, ¿vale? Podemos adquirirlo tanto como con el conector del iPhone 5S o del 5 o del moderno, como con los conectores normales, auxiliar, USB, ¿vale? Podríamos comprarlo con un montón de conectores diferentes. Es bastante profundo, todo acolchado, o sea, todo de terciopelo y la parte inferior de goma. Perfecto para que no se nos rayen las cosillas que tengamos en la parte interior. Si nos vamos hacia la parte superior, tenemos comandos por voz, información, taller y tenemos iluminación, ¿vale? La iluminación superior tiene como unas rayas negras horizontales, lo que no nos da una luz directa, nos da una luz más bien indirecta, que lo que va a hacer es rellenar el habitáculo de iluminación, pero sin cegarnos cuando vayamos conduciendo. Iluminación de lectura, micrófonos para manos libres, y aquí hay otra cosilla que implementan mucho en los todoterrenos, que es, bueno, parasol con iluminación. Y esto es algo curioso que implementan en los todoterrenos, ¿vale? Podemos ponerlo lateral y bajar otro. Entonces estaríamos resguardados del sol. Vamos a encenderlo para que escuchéis cómo suena. Para ello, como en todos los automáticos, tenemos que pisar el freno.
Me sorprendió mucho el sonido que produce este motor, no por rumorosidad, que es muy buena, sino por la diferencia de sonido. Yo tengo también un V6 y me lo imaginaba que iba a hacer mucho más ruido, que iba a ser mucho más grave el sonido, pero suena como muy bajo, suena como muy lejos, como más electrónico de lo que suena mi V6. Es curioso el sonido de este coche, pero la verdad es que es muy bonito el sonido. Y eso con respecto al habitáculo. Vamos a irnos a las plazas traseras para ver qué espacio tenemos en las plazas traseras. Con respecto al acceso a las plazas traseras, lo mismo de antes. Si os fijáis, tenemos una puerta muy grande y muy buen ángulo de apertura, es decir, tenemos muy buen acceso a las plazas traseras. Al igual que en la parte delantera, una altura cómoda, como veis es bastante alto, pero se hace un acceso muy cómodo. Y con respecto al habitáculo trasero, igual que en la parte delantera, no nos llevamos ninguna sorpresa porque ya nos esperábamos muchísimo espacio. Como podéis ver, tenemos muchísimo espacio hasta llegar a la parte delantera, y con respecto a altura tenemos una mano entera hasta llegar hasta arriba. Con respecto a la posición, reposabrazos cómodo, con bloqueo. En la parte delantera tenemos toma 12 voltios, doble ventilación, y se ve un coche muy espacioso y muy cómodo, perfecto para hacernos un viaje largo sin cansarnos en absoluto. Otra cosa que tenemos es la cortina para darnos un poco de privacidad o retirar un poco el sol en esos momentos en los que queramos que no nos entre tanto sol o tener un poco más de privacidad. Y otra cosa que ya no es un extra, que viene con todos los modelos, es el sillón. El sillón, debajo del sillón tenemos una palanca, tiramos de ella y podemos echarlo hacia adelante o hacia atrás. Esto es perfecto por si, por ejemplo, queremos poner carga o por si queremos llevar el niño más cerca nuestro o cualquier cosa, ¿vale? Me parece algo muy interesante, por ejemplo, en los coches altos, en los coches grandes, en los que muchas veces se va a utilizar realmente el maletero. Y como os decía, como podéis ver, tenemos muy buen ángulo de entrada con respecto a las plazas traseras, tanto como en la parte delantera como en las plazas traseras. Tenemos iluminación debajo de los asientos, y una cosilla en la que nos fijamos nada más entrar es que tenemos una palanca. Esa palanca es por si queremos abatir los asientos. Con un toque rápido abatimos los asientos. Pero vamos adentro. Y empezando por la izquierda, por la puerta, lo mismo de antes. Muy buenas calidades. Ya el plástico de la manilla como que es mate o como que no es de suave. Laterales acolchados y parte superior en goma, pero es una goma blanda, no es una goma dura. Tenemos cortina, como os enseñé anteriormente, por si lo queremos dar privacidad o por si queremos parar un poco el sol que nos pueda venir de lado. Equipo de sonido, elevadoras eléctricos y huequecillos varios. También en la parte superior tenemos iluminación y ganchos para colgar, por ejemplo, las camisas o cualquier cosilla. El habitáculo visto desde la parte trasera, muy bonito, mucho más moderno, y como os comenté antes, tenemos tanto la tapa para la toma de 12 voltios como las dos toberas de ventilación. Un huequecillo con la parte inferior en goma. Y con respecto al asiento, el asiento es muy blando. Los asientos en general de este coche son muy blandos. Y tenemos reposabrazos con doble portabebidas. Y como os comenté, tenemos debajo unas palancas para poder echar hacia adelante los asientos de esta manera. ¿Vale? Como veis, la diferencia entre los sillones es bastante.
Pero bueno, vamos a ver el maletero. Como os enseñé anteriormente, podemos desbloquear el maletero a través de o bien la puerta, o bien del mando, o bien debajo del portón, al lado de la cámara, tenemos el botón. Deciros que tenemos como extra la posibilidad de añadirle el portón eléctrico. Tenemos rueda, antipinchazos, toma de 12 voltios, un ganchito, también podemos retirar si quisiéramos la cortina, es decir, no tenemos por qué tenerla ni subida ni puesta, la podemos quitar como en cualquier coche. Y nos quedaría tal que así, sin la cortina. Si le diéramos hacia adelante a los sillones, como veis ganamos un espacio para poder cargar. Ganamos aproximadamente unos 30 centímetros de espacio, y si tuviéramos la bandeja puesta en la parte delantera podríamos estirar unas cortinas para que no se viera a través del hueco entre la barra central y el asiento, para que no se viera lo que tenemos de carga en la parte central. Y si abatimos los asientos, como os enseñé antes, a través de los dos palancas que tenemos en los laterales de los asientos, tenemos este espacio. Os he dejado un sillón echado hacia atrás y el otro echado hacia adelante para que veáis los diferentes espacios. Lo que os comentaba antes son estas esterillas que tenemos en la parte trasera. Las podemos anclar a los asientos, entonces cuando le demos hacia adelante al asiento no vamos a ver lo que tenemos en los huecos a través entre el hueco de la barra y el asiento. Pero bueno, vamos a montarlo otra vez. Y con respecto al acompañante, lo mismo. Tenemos tanto calefacción como las mismas regulaciones en el sillón. Tenemos climatización en la guantera. Las motorizaciones se han reducido solamente a dos en esta última actualización. Las dos son versión Blue Motion y comparten cilindrada, 3000 centímetros cúbicos, que pueden desarrollar o bien 204 caballos o bien 262 caballos. Esta última versión puede ser o bien normal o bien versión Terrain Tech, con ajustes en chasis, suspensión y tracción que preparan al Touareg para todo tipo de terrenos. Los consumos varían entre un 6,6 y un 6,9 litros cada 100 kilómetros.
Algo increíble hablando de que pesa aproximadamente unos 2.200 kilos dependiendo de la versión y equipamiento, ambos motores con un cambio automático de 8 velocidades. Así que como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!